tu giochi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nell'espazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Il mondo, soltanto adesso io ti guardo e nel silenzio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. Parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Yo, que aún pensaba que eras algo especial, después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y no soy nada al verte a ti. Llorando ahora yo te busco, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a Roberto Guerrero por acompañarnos por esta increíble versión de El Mundo. Bueno, y ahora a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta jornada tan especial. Tenemos muchísimas ganas de volver. Después de estos años de pandemia, vamos a retomar ya la normalidad, entre comillas, pero sí lo vamos a hacer con esta gala de elección de las reinas de las Fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia 2022. Vamos a retomar la normalidad igual que lo han ido retomando cada una de las barriadas que han ido eligiendo a sus diferentes representantes. Así que hoy ha llegado ese día especial en el que vamos a conocer quién ha sido la elegida por el jurado. Posteriormente les voy a explicar cómo ha funcionado, cómo ha tenido lugar ese procedimiento y así, sin más, ha llegado ya el momento de conocer a las protagonistas de esta noche, las distintas reinas de las barriadas. Vamos a dar paso ya a las damas. Por cierto, van a ir accediendo a este escenario desde el patio de butacas, así que les recomiendo que miren para atrás. Un fuerte aplauso para las protagonistas de la noche. Ana Ortiz Tenorio, 22 años, zona centro. Van recibiendo, por cierto, también a su entrada un pequeño detalle, las flores de las reinas salientes de 2019. Esmeralda Calaco Santos, 20 años, barriada de San José.
Carrasco, 21 años, barriada de Santiago. María Hernández Esperilla, 18 años, barriada del Mercado. Silvia González, 21 años, barriada de las Mercedes. Elena Moraño Preciado, 20 años, barriada de La Paz. Paula Álvarez Colín, 19 años, barriada de San Antonio. Alba Rodríguez Parra, 20 años, barriada de La Farola. Y Laura García Guerrero, 21 años, barriada de San Roque. Pues ellas son las 9 representantes de las diferentes barriadas de nuestra localidad que han sido elegidas y que posteriormente van a ir ustedes conociendo. Toman ya asiento, las tenemos aquí, las protagonistas de la noche. Fuerte aplauso para todas ellas. Bueno, que suponemos que están nerviosas y seguro que este aplauso viene bien para cargarlas de ánimo. Bueno, como les decía, hoy estamos para conocer cuál de estas 9 jóvenes va a ser la reina de las fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia 2022, representando a la ciudad en un importante número de eventos y también de actividades. Durante estos días se conocerán mucho más entre ellas y se generarán vínculos entre todas, aunque hay que reconocer que ya se han generado, ya tienen muy buena sintonía y sobre todo entienden que esto no es una competición, sino una experiencia para disfrutar entre todas. Para que comprendan la mecánica de esta edición, ya que ha habido alguna que otra novedad, sepan que los miembros del jurado han tenido la oportunidad de visionar una serie de vídeos de presentación que han creado las propias damas y a los que ustedes, por cierto, también pueden acceder a través de las redes sociales municipales, o aquellos que estaban esperando aquí con nosotros en el Teatro Carolina Coronado habrán tenido oportunidad de ver. En caso contrario, si no lo han tenido, si no han podido visionar esos vídeos, no se preocupen porque vamos a proceder a conocerlas un poquito mejor. Se van a ir presentando, lo van a hacer ellas mismas, no lo voy a hacer yo. Así que llega, por tanto, ese momento de conocer un poco más a nuestras damas que representan el futuro. Y ellas mismas se van a presentar, como les decía. Adelante. Vamos a esperar un segundín porque parece que tenemos que activar ese micrófono y queremos que todas las personas que nos acompañan, y también aprovecho, por cierto, para dar las gracias a la Asociación Juvenil que está retransmitiendo este evento por el canal de YouTube, pues todas esas personas, tanto los de allí como los de aquí, quieren conocer a cada una de las damas. Así que se nos escuche bien. A ver ahora. Bueno, pues no te preocupes, si no me voy para allá, allí. A ver, vamos a ir... Ella es Ana Ortiz Tenorio, tiene 22 años, representa la zona centro. Estudia en Santa Ana, magisterio, con lo que en un futuro le gustaría dedicarse a ello. Se define como una persona sencilla, familiar y amiga de sus amigos. Entre sus aficiones le gusta viajar, leer, escuchar música, entre otras cosas. Finalmente, creo que es la reina perfecta para estas fiestas. Su nombre es Esmeralda Calaco Santos, tiene 20 años y es la representante de la barriada de San José.
Actualmente estudia el grado superior de Administración en Finanzas en el Arroyo Ardina, a lo que se le gustaría dedicarse en el futuro. Es una chica bastante extrovertida, amiga de sus amigos y le encanta hablar con la gente. Por otro lado, otras aficiones que tiene son el flamenco, el cual lo ha practicado durante muchos años, la gastronomía y realizar desfiles de moda. Considero que puede ser una gran reina en esta fiesta por estas cualidades que he dicho y muchas más que descubriremos durante la feria. Su nombre es Julia Álvarez Carrasco, tiene 21 años y representa la variedad de Santiago. Es técnica superior en higiene bucodental y radiodiagnóstico dental. Su tiempo libre le encanta viajar y le encanta el mundo de los toros también. Y por esto y por muchas cualidades más que aún no conocemos, considero que es la candidata perfecta para representar a Almendralejo en la fiesta de la Piedad y de la Vendimia. Ella es María Hernández Esperilla, tiene 18 años y representa la variedad del mercado. Acaba de terminar de estudiar bachiller y ahora quiere hacer educación infantil en Sevilla. Entre sus aficiones está viajar, leer, pasar tiempo con sus familias y amigos y sobre todo jugar al tenis, ya que tiene varios premios de ello. Se considera una persona sencilla, empática, le gusta muchísimo ayudar a los demás y por todo ello es una candidata perfecta para ser reina de las fiestas de este año. Ella es Silvia González Rodríguez, tiene 21 años y representa a la variedad de las Mercedes. Le gusta leer, escuchar música y salir con sus amigos, pero también le gusta bailar, ya que ha recibido diferentes premios en diferentes competiciones. Es una chica alegre, risueña y muy responsable. Y por último, creo que Silvia reúne todas las cualidades necesarias para ser una candidata perfecta en estas próximas fiestas. No puede ser, se me escapó, se fue con un suspiro apagando mi razón y ahora ya no creo en nada. La busco aquí en la habitación, su ropa en el armario conserva un su olor, apuntalando una nostalgia. Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar que me falta el ruido. Sus pasos por la casa siempre ruido. Su risa recorriendo los pasillos. La vida se me antoja eterna, no me siento capaz de ser feliz. Si ella no está, si me falta el ruido. El caso es que yo sigo aquí, buscando los motivos que ayuden a seguir, pero no sirven de nada. La busco aquí, en cada canción, no logro imaginarme un cielo mejor, que es un trasluz de la ventana. Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar que me falta el ruido. Sus pasos por la casa siempre ruido. Su risa recorriendo los pasillos. La vida se me antoja eterna.
me falta el ruido. Sus pasos por la casa siempre ruido. Su risa recorriendo los pasillos. La vida se notó que nena no me siento capaz de ser feliz si ella no está, si me falta el ruido. Sus pasos por la casa siempre, su risa recorriendo los pasillos. La vida se notó que eterna, no me siento capaz de ser feliz si ella no está, si me falta el ruido. Muchas gracias. Donde quiera que estés. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena a Roberto Guerrero. Nos hemos quedado con ganas de más, así que ya les digo que luego, esto que me han dicho que lo haga, no es que sea un antojo mío, y luego vamos a volver a tenerlos. Hemos conocido hace unos minutos a algunas de las damas, las candidatas para representar a esta ciudad durante las fiestas, pero todavía nos quedan 4 más. Chicas, ¿de quién es el turno? Ahí tenéis. Bueno, pues ella es Elena Moraño Preciado, tiene 20 años y representa la barriada de La Paz. Su carrera y su mayor afición es la medicina. En un futuro estoy segura de que será la mejor cirujana pediátrica. Le encanta pasar tiempo con su familia y amigos. Además es una persona muy activa que le encanta vivir experiencias nuevas. Por eso está muy agradecida de poder vivir esta experiencia con nosotras. Puedo decir que Elena es una persona empática, extrovertida y trabajadora, y por eso la considero una genial candidata para ser la reina de la fiesta de este año. Bueno, ella es Paula Álvarez Colín, tiene 18 años y representa la barriada de San Antonio. Una de sus aficiones es el tenis y la medicina que va a estudiar el año que viene esa carrera. Se considera una persona empática, trabajadora y aplica el máximo esfuerzo en todo lo que hace, y por eso creo que va a ser una gran médica y mejor reina de las fiestas de la vendimia. Bueno, ella es Alba Rodríguez, tiene 21 años y representa la barriada de La Farola. Ha estudiado farmacia para farmacia y ahora va a estudiar un grado superior de radioterapia. Le gusta la música rock de los años 80 y 90 gracias a su padre, la lectura que le viene desde pequeñita y los animales. Fijaos si le gusta que de mayor quiere ser veterinaria o algo relacionado con los animales. Puedo definirla como una chica muy entusiasta, alegre y muy observadora. Por ello y por un millón de cosas más, pienso que Alba podría ser una estupenda reina de las fiestas de la vendimia de este año. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, espero que estén disfrutando de la gala. Os voy a presentar a mi compañera, se llama Laura García, tiene 21 años, ha estudiado técnico en auxiliar de enfermería, también prótesis dentales. Ahora está a la espera de entrar en el grado de enfermería porque le encantaría dedicarse a la oncología pediátrica. Es tan perfeccionista que estoy segura que en un futuro va a ser la mejor en ello. Es una persona súper extrovertida, sociable, que está disfrutando de esta experiencia que lleva esperando 3 años con mucha ilusión. Así que espero que hoy por fin pueda cumplir su sueño. Y gracias a todos. ¿No tomaste de la canción? Bueno, buenas tardes, noches. Mi nombre es Roberto Guerrero. Estoy aquí en esta gala maravillosa de la elección de la reina de aquí de Almendralejo. Así que un fortísimo aplauso para esta reina. Y nada, voy a cantar una última canción y habla de la amistad, ¿no? De qué bonito es querer, y yo creo que ha sido un momento muy bonito.
en el que cada una han hablado de sus compañeras y que no es eso que la amistad para reflejarlo, ¿no? Entonces vamos a cantar una canción aquí de Manuel Carrasco que se llama Qué bonito es querer y vaya a acompañarme conmigo. ¡Vámonos! A esa palmita vamos a la vida. ¿Sí? Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Te juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más viva si la tiene cerca. Es el paraguas que te vaya al agua sin mar. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque se hundía en la oscuridad. Pierde un ratito de herida, por eso es mi amiga, para que no falta mirar. Qué bonito. Quiero que sepas que hoy sé. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Esa palabra no suena que me traiga vida. Esa brillita de la cabecita que rompe. Cuando se pone valiente no sabe frenar. No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden. Una noticia canalla por la libertad. Esa palmita no suena. Una vela encendida porque se hundía en la oscuridad. Pierde un ratito en la herida, por eso es mi amiga, no debemos cantar mientras lejos dirá. Que siempre estás, salve, vosotras levantaron, bueno, vaya va, arriba, arriba, bro. Qué bonito es querer y poder confiar, por tener tu amistad. Esa palma que suene fuerte, fuerte. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella perdió de las lágrimas, harta de llorar. Por eso tiene ese grito y el brillo de un faro. Ese será el caminito perdido encontrará. Qué bonito es saber que siempre estás a veces. Fuerte. Qué bonito es querer y poder confiar. Tener tu amistad. Eso, mira. 1, 2, 3, sí. Suena bonito. Qué grande, qué crack, Roberto Guerrero, como ha puesto a todas las chicas también aquí a bailar y a todo este Teatro Carolina Coronado que está a rebosar, por cierto, en esta tarde fresquita, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a continuar porque las chicas, nuestras protagonistas, las damas de este 2022,
quieren tener un recuerdo también a todas las reinas de las barriadas, las reinas salientes, las de 2019, que han tenido un reinado un poquito más largo de lo habitual por motivos obvios, lamentablemente. Bueno, pues vamos a proceder a ir llamándolas. Algunas no nos han podido acompañar, vendrán representantes de las asociaciones de vecinos respectivamente, pero van a tener ese detalle nuestras reinas de 2022. Así que vamos a comenzar a llamarlas. Las reinas de 2019, Zona Centro, María Castilla. San José, Laura Cruz. Barriada de Santiago, Lola Almeda. La barriada del Mercado tiene una representante de la Asociación de Vecinos. Representante de la Asociación de Vecinos de la barriada del Mercado. Vamos también, está por aquí, barriada de las Mercedes, Ana García, que fue la reina de 2019. Barriada de la Paz, María del Mar Benítez. Barriada de San Antonio, Alba Galán. Por la barriada de la Farola también nos acompaña una representante de la Asociación de Vecinos. Y por la barriada de San Roque también nos acompaña una representante de la Asociación de Vecinos de tal barriada. Bueno, pues el recuerdo que han querido tener las chicas de este 2022 a las reinas salientes, las que vivieron este momento, esta jornada, de tantos nervios que tienen, pero ya hace unos añitos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Foto de familia. Ya se nos va. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros para la foto. Foto para el recuerdo. Foto 2019-2022. Ahí están todas las que fueron protagonistas y las que lo son en el día de hoy. Fuerte aplauso. Bueno, y ahora que ya conocen a nuestras damas, tengo que presentarles a los miembros del jurado, en quienes ha recaído esa decisión de elegir quién va a ser nuestra representante en las fiestas patronales. Bueno, pues paso a nombrar a cada uno de los miembros del jurado que han tenido esa tarea tan difícil y complicada de elegirlas, en este caso por la barriada de La Farola, María José González Chamizo, por la barriada de San José, Faustina Reyes Zambrano, de la barriada de la Zona Centro, María Soledad Pérez Fernández, de la barriada de las Mercedes, Francisca Trinidad Moreno, y de la barriada de San Antonio, María Josefa Hurtado Álvarez. También de la barriada de San Roque, María Josefa López López, Manuel Rastrollo Martínez por la barriada de Santiago, Manuela Abril Criado de la barriada de La Paz, Fátima Ortiz Castaño de la barriada del Mercado y también Víctor Manuel Pulido Lázaro de la barriada de Cantalgallo. Por otra parte, representando a la Asociación de Empresarios del Centro, ASENCE, María Luisa de Vega Portillo, de la Coordinadora de Empresarios de Almendralejo, de la CEAL, Antonia Lázaro Martínez, de los medios de comunicación, de Cadena SER, Francisco Jesús Galeano Serrano, de Radio Almendralejo, Miguel Beltrán Álvarez. También tenemos en el jurado a Alberto Benítez Sánchez como diseñador de modas y también a la comisaria de exposiciones de arte y moda, Esperanza García Claver. Fuerte aplauso para los miembros del jurado. En ella ha recaído esa decisión que vamos a conocer y que vamos a conocer ya, chicas. ¿Estáis preparadas? Bueno, hay que decir, he estado un ratito con ellas y aunque puedan estar un poco nerviosas, es verdad que esto, lo decíamos anteriormente, no es una competición. Se llevan genial entre ellas y van a disfrutar de la experiencia, que es lo realmente importante. Por eso hemos montado aquí este escenario recreando una graduación americana de los años 50. Bueno, pues ha llegado el momento, no les voy a hacer esperar más, así que voy a llamar a la señora notaria para que nos haga entrega de la decisión del jurado. Por favor, que entre doña Inmaculada Molina Pilar. Muchas gracias. Vale.
Pues aquí, en este sobre, está la decisión. Una decisión que todas ellas están esperando, que todos ustedes están esperando aquí, sobre todo sus familiares, que la gente está esperando en casa, la ciudadanía está pendiente de quién va a ser la reina de las fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia, sobre todo tras estos años de pandemia. Así que podemos decir que comenzamos una nueva era. Aquí está la decisión, me la ha traído la notaria. Bueno, ya sabéis que solamente puede ser una la representante de las fiestas patronales. Solamente me miran alguna con cara de resignación para que abra ya el sobre. Tenéis ganas de que lo abra ya, ¿no? Bueno, eso sí, les recuerdo que todas van a acudir a muchísimos eventos que se van a celebrar durante las próximas semanas. Y aquí está la decisión. Tengo en mis manos el nombre de la reina de las fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia 2022. A ver, voy a hacer como Mercedes Milán, Gran Hermano, y lo voy a leer yo primero. Bueno, yo ya lo sé. Que podemos aprovechar, ponemos un tuit en @radiocomarca, donde si no, por cierto, no lo vamos a leer ya, no vamos a hacer esperar más, chicas. Venga, la decisión del jurado. La reina de las fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia 2022 es... Voy. Elena Moraño Preciado, representante de la Barriada de la Paz. ¡Enhorabuena! Elena Moraño, representante de la reina de las fiestas, Feria de la Vendimia 2022. ¡Enhorabuena! Bueno, pedimos la presencia del alcalde de Almendalejo, José María Ramírez, la concejala de festejos, Tamara Rodríguez, que van a hacer entrega también de obsequio a nuestra reina 2022. ¡Enhorabuena! ¿Qué hace entrega? Bueno, momentazo. Enhorabuena. Foto de familia, los compañeros de prensa, esperamos que para que hagan también la fotografía. Ya tenemos reina, por fin, después desde 2019. ¿Quieres decir algo? Pues si me pasan el micrófono, si no te acercas aquí. ¿Tenemos un micrófono por ahí? Tengo aquí un cantante que me va a dar un micrófono. No te preocupes, estamos a Nada, yo quería deciros de nuevo que espero que hayáis disfrutado esta gala como lo hemos hecho todas nosotras. A todas nos hacía una ilusión increíble. Para mí todas son reinas. Me llevo a 8 amigas, creo que ya se llevan todas a mí. Y ahora mismo siento una emoción porque sí que no me lo esperaba. Me hace una ilusión tremenda y espero representar a Almendralejo lo mejor posible y que disfrutemos de esta fiesta muchísimo. Y quería dar gracias a mi asociación, que de verdad me llevo de ahí a personas increíbles. Pues muchas gracias, enhorabuena. Y nada, chicas, disfrutar de las fiestas, disfrutar, no sé, ¿quiere decir el alcalde algo? No. Pues muchas gracias a todas, gracias por participar, eso es lo importante, que todas lo vais a hacer genial representando a nuestra ciudad, que sois todas guapísimas y que no solo queda en eso. Así que nada, enhorabuena a las reinas, al resto de damas, a sus familiares, muchas gracias a todos ustedes, a la asociación que la ha retransmitido y esperemos que el año que viene podamos contarlo. Enhorabuena, buenas noches.